Buenos días al país, buenos días al mundo. Sean bienvenidos una vez más a este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Una jornada más, un día más. Estamos nueva vez accediendo a sus hogares, a sus vehículos, a sus aparatos radiofónicos, a sus aparatos electrónicos de última generación, a todas las vías que permiten cada día el acceso a nuestro contenido, el contacto con lo que generamos desde esta cabina, con el seguimiento pormenorizado a los temas de interés nacional e internacional y, por supuesto, la apuesta rutinaria, consistente de cada día a tratar los temas que consideramos son los de mayor interés para los ciudadanos dominicanos, los de aquí y los de allá, los de aquí dentro de nuestra soberanía territorial, que viven pues muy atentos al desarrollo de los temas de interés, a la aplicación de políticas públicas, a la eficiencia o a veces a la falta de ella, a la denuncia precisamente de los faltantes de aquellos lugares donde ha faltado la aplicación de cada una de estas políticas que forman parte de los derechos ciudadanos. Y por supuesto nos interesa mucho el devenir, el destino de los dominicanos de allá, un esfuerzo extraordinario como el que han hecho para adaptarse a otros modelos culturales, jurídicos y que sin embargo lo han logrado con un nivel de éxito impresionante, un éxito del cual se ha reflejado en su propio desarrollo económico, pero también en su nivel de solidaridad con el país que han dejado atrás a través de las remesas, la inversión y todo aquello que nos mantiene conectados. Definitivamente que es para nosotros siempre un orgullo y agradecidos de Dios que nos da esa oportunidad una vez más de estar junto a todos ustedes en esta cabina histórica, en esta cabina de la Z101 que lleva el nombre de don Álvaro Arbelo Hijo, un hombre capital al momento de transformar la comunicación de los noticiarios de siempre que cumplieron un rol importante en los medios, a los programas de panel que se han convertido en la opción más importante al momento de enterarse de los temas de interés y escuchar los análisis, debates, diferencias de opinión, etcétera, que hay a través de los distintos mecanismos de los medios de comunicación. Queremos, como cada día, además de ser agradecidos con Dios, con ustedes, con nuestros compañeros que nos anteceden del equipo que madruga, que desde las 5 de la madrugada está al frente de estos micrófonos, recordar las vías de acceso precisamente para que puedan estar en contacto con nosotros desde ahora y hasta las 11 de la mañana a través del portal z101digital.com, que es la versión web, la aplicación Z Digital, que puede instalarse en celulares de cualquier formato. El doble canal de YouTube Z101 en vivo para vernos en tiempo real y Z Digital para ver la acumulación cronológica que se da cada día de entrevistas, programas especiales, comentarios nuestros y de nuestros compañeros, así como también estamos en ZTV, la vía por la pantalla chica en nuestro canal oficial de ZTV, canal 110 del sistema de telecable de Claro TV, para poder vernos a través de esta vía también tradicional. Estamos llegando a ustedes a través de los perfiles oficiales de redes sociales de la Z101 y el gobierno de la mañana, actualizados por un equipo que elabora, que trabaja, que apuesta a dar lo mejor de sí para mantener allí los textos, los enlaces, las imágenes, las preguntas del día, las encuestas, todo aquello que pueda generar esta interacción entre ustedes y nosotros. Gracias por estar allí, recordando que la vía principal, por supuesto, son las frecuencias compartidas de la Z101, abarcando todo el territorio de la República Dominicana. Y como de costumbre recordamos que todo esto forma parte pues de un esfuerzo mancomunado que por años se ha estado haciendo por parte de esta estación y de su presidente y fundador, don Bienvenido Rodríguez Urán, así como el equipo que le acompaña a su alrededor. Bienvenido Rodríguez León Bienche en la toma de decisiones, el equipo en la parte técnica, en la parte administrativa y por supuesto el gran equipo en la parte de comunicación con el que contamos. Nuestros compañeros que hacen posible cada día la realización de este espacio, Josefina Ortiz y Karina La Antigua desde la coordinación y producción, y Francis Villalona en los controles, así como nuestro compañero Carlos Gutiérrez en el esfuerzo desde cabina temprano. Bueno, vámonos de inmediato y como acostumbramos con la participación de los titulares nacionales e internacionales que nos ha dejado la jornada del día de ayer y la que inaugura este programa de jueves 30 de enero. Le queda un día más apenas a este primer mes de este año 2025. Nos vamos a nivel nacional con los primeros titulares. Los sindicalistas que representan a los trabajadores presentaron su propuesta de incremento salarial de un 30%. La misma será llevada a la mesa tripartita para enfrentarla a la propuesta del gobierno de un 20% de aumento, mientras el empresariado advierte que este tema primero debe ir a diálogo. Nos vamos con el segundo titular. La Junta Central Electoral
designará una comisión para elaborar un proyecto de ley para regular lo relativo a las candidaturas independientes luego del fallo emitido por el Tribunal Constitucional. En otro orden, cambian al director de la cárcel El Pinito de La Vega tras denuncias de abusos y muerte de un recluso. Defensoría Pública denunció la muerte de un preso a manos de agentes penitenciarios. También será removido el personal de seguridad penitenciaria. Atención a esto. La remoción está bien como, digamos, solución preventiva a que ciertas cosas no sigan pasando, pero no leo, ojalá que esté en otro texto, a lo mejor no está porque los titulares son un resumen. Ojalá que a esto le siga una investigación, no me basta con que se remueva. Si se ha removido es porque hay indicios, dudas razonables, denuncias. Tiene que haber un proceso de investigación para este director, exdirector y para todo el personal que la acompaña. Respetando su presunción de inocencia, claro que sí. Pero investigación al fin. Claro que debe hacerse, porque a él no le están moviendo porque se puso unos zapatos de colores distintos a los que debía. Se supone que hay una insinuación, una sospecha, una duda más que razonable de una serie de acontecimientos que fueron penosos, vergonzosos en esa cárcel. En otra información, el gobierno dominicano ha conformado una comisión de abogados para brindar asistencia legal a dominicanos indocumentados en los Estados Unidos. Ante las redadas llevadas a cabo por las autoridades migratorias de este país, Bertico Santana, cónsul en Paterson, New Jersey, explicó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés ICE, y agentes federales están realizando operativos en los que están siendo detenidas personas con antecedentes penales pendientes. ¿Escucharon bien esta última parte? En las que están siendo detenidas personas con antecedentes penales pendientes. Quienes no tengan estos antecedentes o sean arrestados por error o como ocurrió con una pareja, supuestamente por hablar solo español, bueno, podrán no solamente ser liberados, sino que en defensa de sus derechos bien pudieran recibir algún tipo de reparación civil por cualquier daño causado. Es decir, hay necesariamente alguna situación precedente como la de los antecedentes penales para que pueda ocurrir finalmente la extradición a otro país. En 4 cárceles del país se ha desarrollado el plan piloto para la instalación de bloqueadores de señal telefónica con el objetivo de reducir los delitos cibernéticos cometidos desde estos recintos a través de teléfonos móviles. Según datos oficiales, el 90% de las llamadas fraudulentas en el país se originan desde las prisiones. Y esto, además de los bloqueadores, insisto, ha merecido hace muchísimo tiempo la investigación sobre la entrada de los aparatos celulares, aparatos de telecomunicaciones, muy especialmente de telecomunicaciones avanzadas, que no pudieran acceder a las prisiones sin la connivencia y la complicidad del personal que debe vigilar y administrar las prisiones. Eso está clarísimo. Igual que la frontera, no pudiera ocurrir lo que ocurre sin la connivencia de quienes están pagados y obligados por ley precisamente a generar este tipo pues, de control. A nivel internacional fue condenado Bob Menéndez a 11 años de cárcel por corrupción. Menéndez encabezó toda una trama de corrupción alimentada por los gobiernos de Qatar y de Egipto. En el caso de Qatar, muy importante porque aunque es un ex aliado importante y hay una base allí de la Fuerza Aérea Norteamericana en Medio Oriente, es un país que en los últimos años ha sido el proxy económico, la avanzada financiera de Irán en Medio Oriente. Y Egipto, país este último del que es originaria su esposa Nadine, está acusada de estar en la misma trama de haber recibido vehículos de lujo, cantidades importantes de dinero, regalos, lingotes de oro, qué sé yo. Un montón de cosas que son de verdad vergonzosas para un senador en oficio. El dirigente del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó este miércoles como un acto de brutalidad el anuncio de los Estados Unidos de que habilitará 30,000 camas en la base naval de Guantánamo, Cuba, con el fin de detener allí a inmigrantes indocumentados. Siempre ha sido la dictadura cubana muy genial en el uso del lenguaje y sobre todo su teatralidad, porque bien pudiera ser brutal lo que él dice, pero cuántas brutalidades no ha apoyado, aplaudido Díaz-Canel y ha perpetuado precisamente ahora como sustituto de la monarquía, ¿no? De la casa real que dirige pues el socialismo, el comunismo cubano. Donald Trump anuló extensión del programa TPS que protege de deportación a migrantes venezolanos de Estados Unidos, lo que le sirvió a muchos de esos inmigrantes en conflicto con la ley como una especie de patente de corso. Y hay que insistir en que protegía a quienes pudieran ser pasibles de deportación. Y quienes podían ser pasibles de deportación eran quienes estaban violentando alguna norma migratoria, penal, de cualquier orden en el territorio norteamericano. Militares estadounidenses del proyecto Dínamo
con la asistencia de la Dirección Nacional de Inteligencia de la República Dominicana, rescataron en Haití al misionero, esto lo mencionábamos el día de ayer, y otros miembros de su familia, misionero, esposa y un hijo pequeño, en medio de enfrentamientos violentos de las pandillas de la nación. Zachary, de 24 años, Mika, de 26, y la hija de estos, Nia, de 5 meses, pues fueron sacados de San Marc, un lugar donde su condición geográfica y sus muros de alguna manera ha impedido que las pandillas penetren del todo, y desde allí fueron sacados, extraídos en un operativo que, además de tener solo militares estadounidenses, tuvo de seguro la participación de fuerzas especiales. La oficina del primer ministro de Israel divulgó los nombres de los rehenes israelíes que van a ser liberados en Gaza hoy jueves, y también confirmó que 5 ciudadanos tailandeses van a ser liberados. Atención, porque a todo esto los terroristas de Hamas y de los grupos aledaños no necesariamente tenían que distinguir entre israelíes o no israelíes. Todo el que estaba en la zona se fue. Y estos 5 ciudadanos de ese país asiático serán liberados. Un total de 33 rehenes tomados cautivos por Hamas, y otros grupos pues van a ser liberados en las fases del acuerdo, lo cual es sumamente importante. Estos son los titulares de esta jornada del día de hoy, que arranca pues con todos estos temas de interés y por supuesto con una serie de temas que siguen siendo importantes de desarrollar. Primero, y sobre todo para ir ya avanzando, yo creo que en el cierre o en la normalización de este tema, de las deportaciones, de las administraciones norteamericanas, surge el dato interesante que dan las autoridades de migración del país, de que 11,000 dominicanos fueron deportados durante la administración del presidente Biden. Esta es una cifra interesante porque estamos hablando de que en 4 años, a razón de 11,000, son más de 2,500 al año, una especie de 2,700, 50 por ahí cada año. Es que es una cifra importante cuando usted la divide por mes, por día, como quiera, por semana. No deja de ser una cifra importante. Lo decimos para que no se caiga en la hipocresía, en la comodidad de pretender que aquí ha habido un cambio de 0 a 100, que aquí hay una especie de salto cuántico que va a ser obviamente importante en cantidad, pero como si antes no ocurría, o como si antes venían con fundas de compras de las tiendas duty free, regalos en las manos, con un merengue de Llegó Juanita, y los recibía el Ballet Folclórico Nacional con la profesora Mi Niño bailando en la pista. Esta facilidad con la que se ha caído en una especie de contraste, hay que decir, es también una especie de leyenda blanca. La realidad es que el reforzamiento, obviamente, de los controles deberá incrementar este número, posiblemente, y sobre todo en la parte inicial. Después de ahí posiblemente haya una reducción, pero estemos claros en que la aplicación de la ley migratoria de los Estados Unidos en relación a los ciudadanos deportados viene haciéndose hace muchísimo tiempo, y no es algo que simplemente se ha inventado ahora, sino que pretende reforzarse, sobre todo dado el nivel de respuesta de la ciudadanía norteamericana al momento de ver cómo se descuidó su ley migratoria, su control fronterizo, y todo esto pues ha permitido, ha facilitado el hecho de que, además de mucha gente buena trabajadora, que claro está la hay, también haya llegado mucha gente que no tiene reparos en encontrar a través de la vía que no es la correcta, la delincuencial, pues un acceso a obtener dinero en los Estados Unidos, a obtener todo tipo de posibilidades que el sistema ofrece, al tiempo que no se adaptan al cumplimiento de la norma, no solo de esa nación, de cualquiera. Es el problema de Francia, es el problema de España, es el problema del Reino Unido, con una porción de migrantes que decide no ir a una nación y no tomar de esa nación no solamente el cumplimiento de sus leyes y de sus normas, sino también de sus valores. Y es ahí donde tienen derecho a los nacionales a preguntarse qué estamos haciendo y a quién le estamos abriendo las puertas, a quién estamos cubriendo con el dinero de nuestros impuestos, brindando programas de inserción, programas de ayuda y de capacitación y de todo lo demás, de vivienda, de acceso a la vivienda, que se da mucho en el primer mundo, y donde definitivamente se dan paradojas que hoy tienen enardecida, molesta a una parte importante de la población nativa. Y quien mejor pueda vincularse a esa frustración, quien mejor pueda verbalizarla, conectar con esas preocupaciones, va a tener claramente el soporte en materia electoral. ¿Se le puede llamar populismo? Claro que sí, se le puede llamar de cualquier manera, pero evidentemente ha habido una desconexión de los otros, ¿no? De los que han preferido el otro credo, el de puertas abiertas y el de vengan todos y somos todos hermanos y kumbaya, kumbaya. Y la realidad es que no es así.
Así que hay quien vota, hemos dicho muchas veces, en defensa propia. El voto es una herramienta de defensa propia, de defensa de los intereses legítimos que usted entienda como ciudadano le corresponden a usted, y por la suma de todos los individuos, entonces surge lo que llamamos los intereses colectivos. Si bien pudiera existir o no esa figura, es la suma de los intereses de los individuos. Bueno, señores, ya todo el mundo sabe del accidente de helicóptero militar el día de ayer, que choca con un avión de pasajeros. Hay ahora todo tipo de informaciones que surgen, que se filtran, que se adelantan a lo que tendrá que ser una investigación minuciosa de los segundos, de los minutos, de los instantes precedentes a este terrible accidente, y que provoca en el aeropuerto de Washington, un aeropuerto muy curioso porque pese a ser una ciudad grande, no es un aeropuerto moderno, es un aeropuerto incluso que se diseñó originalmente para ser temporal en una instalación militar y que luego fue agrandándose y finalmente se quedó siendo una instalación fija que usted va y la ve y dice, wow, este es el aeropuerto de la capital de un país del primer mundo, y es bastante llamativo, ¿no? Esta instalación aeroportuaria, pues ayer tuvo pues una situación terrible. Un helicóptero militar se aproximaba a este aeropuerto, que luego fue nombrado con el nombre de Ronald Reagan, tenía otro nombre anteriormente, y con esto entonces chocó con un avión en lo que o se trata de una consecución de errores humanos importantes, desde el control aéreo, la comunicación con los pilotos, la decisión de las rutas aéreas que se tomaron, o en su defecto, pues pudiera, muchos ya han estado hablando en las redes de que la tripulación del helicóptero no había hecho contacto con el control de tierra hacía unos minutos importantes, que son un tiempo grande en términos de lo que implica la aviación civil y los movimientos. Y el caso de los helicópteros llama la atención porque es un tipo de aeronave que vuela a velocidades relativamente bajas en comparación a los jets, y que está siempre bajo control del piloto. Es un tipo de aeronave donde si bien hay riesgos como en todas, hay una implicación mucho mayor de las decisiones que toma el piloto. Así que esta investigación es importante. Se suspendieron una serie de vuelos, en un momento la totalidad de los vuelos, y luego comenzaron a operar parcialmente, me parece ya a esta hora, otras pistas. Así que esto va a ser importantísimo, ¿no?, que se investigue para saber finalmente qué está ocurriendo. Así que a darle seguimiento a esta información. Al final, los aeropuertos norteamericanos, sobre todo de la costa este de los Estados Unidos, son utilizados por una buena cantidad de nuestros conciudadanos. Miren, señores, los maestros, el gremio que representa a los maestros dominicanos contratados en la educación pública, que es la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, que en la práctica es una facción política que hoy pertenece a quienes están, por ejemplo, en oposición, de una parte de la oposición, pero ayer también fue una facción de quienes estuvieron en la oposición. Es decir, este comportamiento no ha cambiado. Esto no lo ha inventado ahora el señor Hidalgo, no es un invento nuevo. Ha sido una parte importante, ¿no?, del devenir de los acontecimientos en el tiempo, del comportamiento de la ADP. No ha habido muchos casos, no son tantos los casos donde ha coincidido que quienes lo dirigen tengan la identificación de la corriente política del partido oficialista. Eso ocurre muy poco. Generalmente es un gremio en ese sentido no colaborativo. Eso yo pienso que en parte es bueno. Hay una parte positiva. Hay otros gremios que tienden a encaminarse más con el oficialismo gobernante. Quizás conviene, no lo sé. En el caso del gremio de profesores y médicos, tienen, y yo creo que es una parte importante que se le debe reconocer de su función, un nivel más acre, más ácido hacia quien gobierna. Y eso pudiera, hasta cierto punto, yo creo que ser útil al punto de convertirse, ¿no?, en un termómetro de las políticas públicas que deben aplicarse en educación, de la defensa, de lo más importante que hay en materia del complejo, de todo lo que gira alrededor de este eje, que son los niños, que es el recurso humano del mañana. Pero sabemos que no funciona así. Sabemos que en la práctica, este ejercicio, que insisto, pudiera tener niveles saludables de no necesariamente un colaboracionismo ciego con el sector educación ya del Ejecutivo, se convierte en la práctica en una política de dañar, detener, sabotear cualquier cosa que pudiera ser criticable, mejorable, que pudiera ser comparable, que pudiera analizarse, sí, pero que se convierte en una actitud necia, en una actitud que hay que decirlo. Y tenemos por ahí a un señor que es muy bueno escribiendo en las redes, que bueno, yo sé que vendrá su hilo
para defender todo lo que hace la ADP. Ese es su rol, lo entiendo. Pero que evidentemente al resto de la sociedad no le vale. Y no le vale sobre todo cuando en esa exigencia de mejores condiciones para los miembros de su gremio, lo cual es lógico hasta cierto punto, si bien llegado a cierto nivel no te van a dar todos los incrementos salariales que pides cada vez que se te ocurre, porque los recursos son finitos y porque los recursos que son otorgados a través de los salarios, de las compensaciones que bien merece el trabajador, también deben ser correspondidos con un nivel de cumplimiento en el servicio, de asistencia, de los horarios, de la capacitación y demás. Y se demuestra que el interés no es la educación, no es la calidad de la educación, no es la defensa de la calidad del educando, del alumnado, cuando usted ve lo que la semana pasada también pasó desapercibido por parte de los reclamos de estos señores, de estos genios de la vida gremial. La vida gremial en la República Dominicana pervertida por demás hasta el máximo por las luchas políticas y por la exageración. ¿A dónde ha sido llevada? Y bueno, el mejor ejemplo lo tenemos en el transporte masivo de pasajeros, mal llamado transporte público, porque no es público en tanto no es estatal, pudiera ser público en tanto es masivo. Bueno, yo creo que es una deriva similar la que llevan ciertos gremios. Y en el caso de la ADP, en manos de políticos que hacen política partidaria y que la hacen todo el tiempo, como la hacían antes los que hoy son oficialistas y la hacen hoy los que ayer fueron oficialistas, para que no nos equivoquemos, cuyo lema, cuya idea principal es meter un palo en los rayos de la bicicleta para que no avance, porque si se jode la bicicleta, aparentemente hay ganancia de causa. La semana pasada trascendió en la discusión de estos angelitos, de estos querubines, estos serafines, estos angelitos de la misericordia de Dios, que hay que bajar el nivel de calificación que se exige para una serie, obviamente, de bonificaciones, una serie de premios al rendimiento, una serie de compensaciones al que lo hace bien. Vamos mal, y va mal cualquier parte del mundo, donde los niveles de exigencia de rendimiento, tanto de los propios estudiantes como de los educandos, como de los educadores, lo que se intenta presionar es hacia la baja, cuando deberíamos presionar hacia todo lo contrario, que es hacia el alza, hacia la elevación, hacia la exigencia. Los países que mejores calificaciones sacan en todas las evaluaciones, no solo PISA, que es la más famosa, tienden a tener un profesorado que surge de los mejores estudiantes de sus universidades y academias, que están, entre otras cosas, llamados no solo por la vocación magisterial, que es lo más importante, sino también porque su vocación magisterial se ve premiada por altos incentivos de sus sectores públicos y en algunos casos privados, de muy buenos salarios. Pero esa obtención de esos buenos salarios, esas condiciones idóneas, soñadas, ideales, de países obviamente con mejores sistemas económicos que el nuestro, no llegan a lograrse sin niveles de exigencia. Y esos niveles de exigencia generan una competencia, óigase bien, una competencia entre seres humanos, entre ciudadanos, que genera como resultado que lleguen allí los más capacitados. La exigencia sube, se fortalece, se perfecciona en esos sistemas. Aquí tenemos a estos genios, a estos profetas del subdesarrollo hacia el subdesarrollo, exigiendo que para que haya una vinculación económica, porque es populismo por todas partes, es populismo gremial, es populismo institucional, es populismo político por todas partes. No hay que bajar del 70% de la calificación que se coloca al profesorado, hay que bajarle un 60%. Y mañana se va a pedir que se baje un 50%. Y después, si sigue Hidalgo o si viene otro con la misma mentalidad, se va a pedir que se baje un 40%, un 30%. Porque al final de lo que se trata es de qué podemos hacer para generar un apego, obviamente populista, hacia la presencia nuestra aquí, cuando hay muchas otras cosas que pudieran investigarse, generarse una mejoría, como es ese fondo de pensiones, como es ese fondo al que por años muchos profesores aportaron una parte de su salario, y que sería interesante que se vigilara y se transparentizara qué se hizo muchas veces con muchos de esos fondos, tanto en el pasado reciente como en el pasado remoto. Pero bueno, cada quien tiene sus prioridades y donde está tu tesoro está tu corazón. Hay quienes entienden que la educación pública dominicana es una especie de secuestrado, es una especie de rehén al que hay que secuestrar, cuchillo en mano, pistola en la 100, para que el sistema nos dé lo que nosotros querramos o se rompe la bicicleta. 1.4 millones de estudiantes, dice la información, perdieron
o fueron afectados por los paros estudiantiles, que cada vez que le da la gana a quienes dirigen ese sector, aún no estén de acuerdo una buena parte de los profesores con esas actuaciones, se hacen y afectan la recepción del pan de la enseñanza a los humildes, a los hijos de los humildes, a los hijos de los que más lo necesitan, a los hijos de los que más deben apostar a la educación como ese ente igualador de oportunidades. Nos vamos a la pausa. Así inicia el gobierno de la mañana de hoy, gobierno de la Z101, en esta recta inicial de este día jueves 30 de enero. Acompáñenos, llévatelo, Francis.